8:42 de la mañana. Vamos a recibir al diputado Rodrigo Goñi con respecto a lo que establecíamos antes de la pausa, este proyecto sobre una división equitativa del tiempo de padres con sus hijos, haciendo una salvedad, que en estos momentos acaba de aterrizar el avión con Luis Suárez, suponemos a bordo, ya lo confirmará Lore Bomio, que además hay otros futbolistas, como el caso de Maxi Pereira, que ya arribó y que probablemente podamos tener en cualquier momento pedido del móvil para conocer allí declaraciones. Obviamente, si llegáramos a tener la palabra de Luis Suárez, cosa muy difícil porque normalmente sale por otro sector del aeropuerto, obviamente que acá la pregunta es si está o no está para jugar. ¿Va a salir por la puerta VIP a hablar? Bueno, de todas maneras el diputado nos va a agradecer la interrupción porque debe estar con la misma duda que nosotros. Claro. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Bueno, estábamos hablando de esta división equitativa y volvemos de alguna manera a poner en debate el tema de la tenencia compartida. Una tenencia compartida que solamente se da en el papel del juzgado en el que se termina firmando, pero que en los hechos esa tenencia compartida de compartido tiene muy poco. En algunos casos, lo hemos visto, por ejemplo, en este último Día del Niño, como suelen hacerlo muchos padres, vemos como normalmente la figura del padre, y en este caso estoy hablando de la figura masculina, queda relegado a los tiempos que la madre puede a veces determinar que sus hijos puedan estar con el padre. Más allá de que existen herramientas legales para que el padre exija y para que en definitiva se respete el derecho del niño de ver al padre, es un hecho que en la práctica, diputado, se da realmente muy poco, que haya un buen relacionamiento entre los padres y que en definitiva se consiga un reparto equitativo del tiempo de los hijos. ¿Cómo proponer algo que, digamos, de alguna manera ya la ley lo contempla? Sí, estamos abordando un problema que es creciente, lamentablemente es creciente, y que por supuesto busca solucionar en aquellos casos donde hay problemas. Hay una cantidad, por suerte, la mayoría de casos, que ante la separación de los padres logran ponerse de acuerdo en cuál es la mejor fórmula para los hijos, de convivencia. Creo que todo padre y madre razonablemente buscan que sus hijos tengan la mayor convivencia con su padre, con la familia de su padre, no solamente con el otro progenitor, sino aquí aparece la figura de los abuelos, tan importante para los que hemos tenido la suerte de tener abuelos, cuánto ha significado para nuestra vida. Y acá el problema que queremos abordar es, que además es creciente, hace 2 años que venimos con este proyecto, recién ahora se va a empezar a considerar, es separación de los padres. Hay un padre que generalmente es la madre, tiene la tenencia, y a veces en forma injustificada, y esto es lo que aborda el proyecto, el otro padre y la familia de ese otro padre se empieza a tener dificultades crecientes y a veces imposibilidad de tener esa convivencia con su hijo. Ese es el tema que queremos abordar. Que por supuesto la solución mágica no está, la ideal tampoco, y cada caso también tiene sus particularidades. No es lo mismo cuando los padres viven en países distintos que si viven en el mismo barrio, ¿no? Ahora, también primero, el solo hecho de abordar estas situaciones que además convocan a todas las partes que están involucradas, y excepto algunos fundamentalistas que siempre hay, de todos lados, ¿no? Sí. Sean partes súper involucradas, profesionales, siempre hay. Buscar un ámbito en el cual, bueno, ver cómo podemos avanzar en un problema que está creciente, no lo estamos inventando nosotros. Es decir, vienen las organizaciones, muchas, diferentes, independientes además entre sí, que nos dicen, este problema viene creciendo en cantidad y en calidad. Entonces, cuando eso sucede, muchas veces, un proceso legislativo ayuda a parar abusos, que esto siempre pasa. Yo cometo un abuso y no pasa nada, pasa en otros órdenes de la vida. Y entonces el vecino hace lo mismo. Si fulanito o fulanita hizo eso y no pasó nada, yo también no tengo por qué facilitar las visitas del otro padre. Entonces, a veces estos procesos lo que ayudan es decir, bueno, esperen, recordemos cuál es el criterio. Y si no está claro,
aclarémoslo. Y acá lo que hace el proyecto, muy humildemente, y una fórmula muy sencilla, que ojalá sea enriquecida, yo no me voy a enamorar, nunca lo hago de ninguna fórmula legislativa, digamos que a veces pasa también. Lo que buscamos es este problema real, creciente, porque cada vez más, y tú lo mencionabas recién, las organizaciones empiezan a manifestarse de otra forma, y eso en un sistema democrático está muy bien siempre y cuando el Parlamento haya intentado por sí o por no, y no pasó acá. Acá hace 2 años que venimos con este proyecto, se encajonó, el Frente Amplio, con todo el derecho del mundo, es el que define la agenda en legislativa, dijo que este tema no era importante, nosotros planteábamos, bueno, ojo que empezamos a considerar proyectos irrelevantes el día D, y estos temas hay mucha gente que está sufriendo. No solamente mucha gente que está sufriendo, se le está haciendo mucho daño a muchos niños que después, como todos sabemos, van a repetir, tienden a repetir esas conductas que sufrieron, bueno, se tienden cuando son mayores a repetir. Cortemos o intentemos prevenir y parar un poco lo que las estadísticas y todos los operadores nos dicen que es un problema que viene creciendo. ¿Cuál es el problema? Reitero, cuando hay separación de los padres, quien tiene la tenencia, muchas veces por razones emocionales, de celos, económicas o de comodidad, son los menos, pero es un número creciente, empieza a dificultar o a imposibilitar a la familia del otro progenitor y, reitero, no solo el padre o la madre, sino los abuelos, los tíos, etcétera, los primos, por razones, reitero, que no tienen justificación. Eso es lo que tenemos que parar. Y este proyecto busca eso, ¿no? Ojalá sea mejorado y ya tenemos increíble cómo el tema está, es muy sensible porque hemos tenido ya en estos días una cantidad de fórmulas que pretenden mejorar yo no soy un especialista, soy abogado, pero no soy un especialista en este tema y no he tenido en mis casos cercanos estas situaciones que me permitan a mí afinar un poco, pero la idea es poner el tema arriba de la mesa, es lo que debe hacer el Parlamento, cuando estos problemas sensibles... Sí, enriquecerlo, o sea... Y además abordarlo, el tema es abordarlo. ¿Tendrá la solución, vendrá o no vendrá? Yo reitero, el solo hecho de abordarlo legislativamente lleva a que muchos, y operadores judiciales, y padres y madres, digan, bueno, no, si yo estaba abusando de un derecho, voy a parar un poco la mano. Eso es lo que buscamos por el bien siempre de los niños, ¿no? Que son los que sufren, pero también, y no vamos a negarlo, también sufren mucho los padres y sufren mucho los abuelos, los tíos y los primos, y eso es lo que tratamos de prevenir. Goñi, es un tema de muchísima sensibilidad, obviamente, y como usted lo marcaba, creo, recién, como que genera en determinados puntos o determinadas personas radicalización, muchas veces también de las posiciones que se toman. Por la delicadeza que tiene el caso, creo que está bien la mirada en cuanto a plantear el problema para que legislativamente se pueda enriquecer con el aporte. ¿Qué dice la ley hoy, la actual legislación hoy? ¿Hoy no se podría llegar a esta solución? Está abierta y la posibilidad de, o una tenencia compartida que está abierta, o bueno, que los padres hagan un buen acuerdo para la mejor convivencia, está abierta y por supuesto el criterio siempre es el menor. Pero no está claro porque en su aplicación, y muchas veces el acuerdo no se cumple y no hay posibilidades claras de reclamarle al juez que se cumpla, no hay sanciones claramente establecidas. Entonces, lo que buscamos, y es muy sencillo, es el juez procurará, si están dadas las condiciones, que no solamente el acuerdo sea de convivencia lo más equitativa. Equitativa es el criterio, no es cuantitativo, es cualitativo, ¿no? Yo puedo tener un día a la semana, pero ser un día miércoles, que bueno, que puedo convivir en la cotidiana con el menor, que puedo... no es lo mismo un sábado que un miércoles, no es lo mismo un día de recreación que un día de clases, donde yo tengo que hacer los deberes para el otro día, etc. En tiempos donde, por suerte, todas las nuevas corrientes están revalorizando el rol de la mujer y el rol del varón. Y todos sabemos, por lo menos, excepto algunas ideologías muy fundamentalistas, que para el niño lo mejor sigue siendo una mamá, un papá, los padres y los abuelos por parte materna y los padres y los abuelos por parte paterna. Eso sigue siendo el ideal para un niño. Entonces, si están las condiciones, bueno, hagamos todos para que eso se dé. Y no dejemos a veces a
que motivaciones de celos emocionales o de comodidad impidan que esta realidad ideal, cuando se puede cumplir, se cumpla. Ese es un poco el objetivo. El tema también está en que hoy en día digamos, las herramientas que puede llegar a tener un padre cuando se abusa de este tipo de situaciones por parte de una madre que prácticamente a veces no permite ver a sus hijos o lo hace en los horarios que directamente a ella les conviene, es que la forma de justificar y hacer el pedido frente a un juez es tremendamente engorrosa. Hay inclusive hasta solicitudes de que frente a escribano público se le abre un acta de que a la hora que se tocó el timbre en la casa para ir a buscar al chiquilín que estaba previsto, eso sí, para sí. el ciudadano común... Esas situaciones las hemos tenido acá, con casos acá en Arriba Gente. Para el ciudadano común es absolutamente impensable. Cualquier padre, por más amor que tenga por su hijo, después de un mes, 2 meses de andar dando vueltas en juzgado, llamando a un escribano para que certifique que no se lo entregaron, donde además basta 1/5 de fiebre para justificar que el menor no baje con el padre, porque es así. Acaba de venir la emergencia médica y tiene 36 y medio quinto. Sabemos que es difícil. Entonces digo, ¿a qué apunto con el ejemplo claro? Que tal vez las herramientas desde el punto de vista judicial las tienen hoy los jueces. Lo que sucede es que se hace difícil que exista la equidad, y vuelvo a hacer la salvedad de que no hablamos de igualdad de horarios, ¿no? A ver, ¿cuántas horas lo tuviste esta semana? Yo lo tengo que tener la misma cantidad. Sin un cierto equilibrio, ¿verdad? Que no seamos padres de fines de semana y de fines de semana salteados. Y tal vez de repente pasa más por allí que por la creación de repente de una nueva ley. ¿No hay posibilidades que a lo que está escrito se flexibilice la forma en que un padre puede hacer que se reconozcan sus derechos? Sí, y a veces meras aclaraciones, porque bueno, un texto legal puede implicar muchas cosas. Este texto es más bien aclarativo. Y los jueces en un sistema republicano aplican la ley. Entonces, y no tienen forma de no aplicar la ley, por lo menos en el sistema actual. Entonces, lo que buscamos con esta norma, que además van a ir los jueces, van a ir los especialistas, también es cierto que la ciencia avanza y nos va entregando y aportando nuevas investigaciones sobre realmente qué es lo mejor para un niño. A modo de ejemplo, muchas veces la crítica que se hacía es: un niño no puede tener dos casas. Y hay investigaciones importantes en Europa y en Estados Unidos que dicen: muchas veces para el niño es mejor tener 2 casas que no tener relación con uno de los padres. Entonces, esos mitos que a veces están y esas justificaciones, no, un niño con 2 mochilas. Bueno, en realidad, cuando los padres se separan, el niño tiene la mamá en una casa y el papá en otra casa. Eso es una realidad. Entonces, para que no tenga 2 casas, le es muy fácil decir a uno que tenga una sola y se olvide de la otra. Bueno, empiezan a haber investigaciones en el mundo que dicen lo contrario. Por supuesto que eso habrá que verlo, pero entonces me parece que el criterio que tiene que dar más claro y que se pueda exigir a los jueces y que los jueces lo tengan en cuenta, porque el juez no puede incumplir cuando la norma es clara, claro. El criterio equitativo, en calidad. Y yo invito, porque empezamos la semana que viene este proceso, a todos los que tengan para aportar. El Parlamento nuestro a la uruguaya es muy abierto, no hay millones y millones que puedan aportar sobre esto. Que vayan al Parlamento a aportar experiencias y fórmulas que nos puedan, bueno, encontrar caminos, reitero, para prevenir, que vaya si es importante, ¿no? Prevenir. Cuando uno sabe que yo no me puedo correr, en general uno no se hace el loco, ¿no? Las normas sirven mucho más para prevenir que para curar. Y en esto, vaya si lo importante es prevenir, no hacerle infiernos a los niños que después terminan. Por supuesto que muchas veces, y la opinión del menor, si a mí, yo estuve 3 años sin ver a mi papá y estuvieron 3 años diciéndome que mi papá es lo peor del mundo, y bueno, yo después me dicen: ¿querés ver a tu papá? Y no lo quiero ver, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, Goñi, prevenir. ¿Usted qué dice? Porque el proyecto, la iniciativa ha tenido ya alguna voz crítica en cuanto a que el proyecto, digamos, no se enfoca en los derechos del niño y sí en la conveniencia de los adultos. ¿Qué responde usted? Porque porque en esto hay mucha gente que se pone en bandos contrarios, se pone en la tribuna y con el bombo, ¿no?
Yo no tengo, reitero, casos que me afecten directamente familiares, ¿no? No estoy, digamos, afectado por un lado o por otro directamente. Entonces, lo que convoco, pero veo que hay gente que sí y tiene razones para hacerlo. Y hay otra gente que le gusta el bombo porque le gusta el bombo. Acá me parece que están en juego los niños de hoy y están en juego los niños que vienen. Entonces, es una norma demasiado importante. Está tocando nada más y nada menos que la relación padre y madre, que por supuesto las leyes no la van a mejorar, pero sí pueden facilitar los caminos para que esa relación niño con padre y madre y abuelos y tíos y primos esté lo más facilitada posible, esté lo más bituminizada posible y no tengan que andar con obstáculos, pozo y barro, que eso termina afectando las relaciones, pero también termina afectando la personalidad del niño, que después, cuando es mayor, la vuelve lamentablemente a reproducir. ¿Hay algún tipo de dato estadístico de los juzgados de familia en el caso de tenencias compartidas cuando el juez o la jueza determina el régimen de visitas? Hay muy pocos, Humberto. Hay muy pocos ahora. La tenencia compartida yo creo que es para algunas situaciones y las hay. Y bueno, y en el mundo ya hay estadísticas donde las tenencias compartidas, como estaban dadas las condiciones, son muy buenas. Es una fórmula que podrá estar abierta, no es lo que proponemos nosotros como una cosa preceptiva. Si están dadas las condiciones, ¿por qué no? Pero lo que estamos buscando es un criterio mucho más modesto de hacer equitativa esa convivencia. Claro, pero yo apuntaba al hecho de que ya había, está como instalado, y esto lo digo con absoluto conocimiento de causa, que aún en el caso de la tenencia compartida, el juez determina un régimen de visitas de, por ejemplo, 3 horas, 2 veces a la semana, y un fin de semana sí, un fin de semana no, y se queda en esa. O sea, ya lo establece, sin que exista ninguna reglamentación para decir el tiempo que vas a tener a tu hijo o a tu hija va a ser de 3 horas si tenés la tenencia compartida. Es decir, debería haber un régimen, allí sí me parece que mucho más equitativo, contemplando el hecho de que el niño o la niña tienen que tener un lugar, que es en el lugar en donde obviamente va a ir todos los días a su centro de estudios, pero como bien decía el diputado, no sé, que un día o 2 días a la semana pueda también el padre compartir esas situaciones que son las de desayunar juntos, de llevarlo a la escuela. Vino mal de la escuela. Claro. Y tiene que ir al otro día. Sí, digamos, yo creo que además las sociedades avanzan a tener esa flexibilidad, ¿no? Que antes se consideraban que no, que era todo más rígido. Ahora creo que las nuevas tendencias que vienen con sus cosas buenas y sus cosas malas también nos van enseñando, nos van llevando a ser mucho más flexibles en todo, ¿no? En los traslados. Hoy yo vivo acá, paso un mes afuera, paso una semana. Los papás muchas veces o las mamás pasan una semana o 3 días por semana o una semana por mes en Bogotá. Entonces, aquellos mitos de que hacían imposible este régimen flexible, hoy ya la realidad está mostrando que otra cosa, y además los genes también se van acostumbrando a estas nuevas realidades. Creo que es momento de que el Parlamento, con todas las partes y los operadores judiciales y los especialistas de las ciencias que entienden en esto, hagan una puesta a punto a ver si caminos que hoy están bastante empantanados y que están llevando a que haya muchos abusos crecientes, podamos corregir un poco para bien de todos. ¿Ha tomado contacto usted con psicólogos infantiles? Sí, y la mayoría de la gente está dispuesta naturalmente a coadyuvar a una mejor fórmula, ¿no? Y en eso, por eso nosotros estamos apurando el trámite parlamentario, porque, cuanto antes lo hagamos, cuanto más elementos reunamos, mejor va a ser la solución. Lamentablemente estuvo 2 años encajonado, pero más vale tarde que nunca. Ahora, lo curioso es, diputado, y yo sé que esto que voy a decir va a levantar la mayor polémica y tendremos polémica hasta el final del programa, pero me hago cargo de lo que digo porque es una percepción que tengo como comunicador, como persona que vivo mirando todo lo que es programas de televisión, escuchando programas de radio. Hemos exacerbado tremendamente el cuidado que debemos tener los comunicadores en no generar ningún término, no piropear a una compañera de trabajo porque tiene un lindo peinado. Hemos llegado a límites que
en mi opinión, absolutamente retrógrada seguramente para muchos, es ir demasiado lejos en el tema de igualdad de género. Y en este tema, la igualdad de género no existe. O sea, me hago cargo de decir que lo que hay es una desigualdad, porque normalmente quienes pagan el pato de este tema son los padres, género masculino, y allí no hay ninguna voz que se levante para decir: veamos la igualdad de género aquí también por el derecho que tienen nuestros hijos e hijas a tener un papá y una mamá. Claro, lo que pasa es que yo te voy a acompañar en tu razonamiento. Hay un feminismo auténtico que quiere que las mujeres sean mujeres y tengan igualdad de derechos. Eso creo que el 99,9% de los uruguayos lo queremos. Ahora, también hay feminismos que quieren que no haya ni mujer ni varón, ¿tá? Y que no son auténticos. Y hay ideologías que están lamentablemente muy presentes, que no quieren que tú seas varón, ni yo sea varón, ni el papá sea papá. Eso lleva a confundir muchas situaciones y esa confusión lleva a que después no se sepa bien qué es lo que hay que defender. Se olvidan, por ejemplo, el tema del rol paterno. Cuando en estas ideologías llevan a que el rol paterno, bueno, no exista más. ¿Por qué? Porque no tiene que haber ni papá ni mamá. Digamos, vamos a decirlo claramente, hay gente que postula cada vez más. No, el rol paterno, el rol... Bueno, si hay papá, que lo cumpla el papá. Si hay mamá, que lo cumpla mamá, el rol materno y el rol paterno. Hay mucha confusión y en estas cosas también se empiezan a entreverar, empiezan a filtrarse a todos los ámbitos, y creo que, bueno, también esas son oportunidades para volver a revalorizar. Está muy bien el rol materno, el rol paterno auténtico es un rol que tiene que cambiar los pañales, que tiene que hacer los deberes en la escuela y de la escuela con los niños, y eso que tanto se reclamaba parece que ahora ya no debe existir más. Creo que es muy bueno los niños que pueden tener esa relación con los padres, agradecidos, y está demostrado que les permiten desarrollar mejor su personalidad. Y lo digo siendo un papá que a mi hijo varón, cuando tenía, no me acuerdo si 3 años, 4 años, sé que era muy, muy chiquitito, le regalé una cocina. Que me fue bastante difícil encontrar una cocina que no fuera rosada, porque eran todas rosaditas. Y yo quería regalarle una cocina, ¿no? Entonces, claro. Un avanzado. Y me costó, eran todas rosadas. Me decían, no, che, encima que le vas a regalar una cocina, se la regalás rosada, al chiquilín lo vas a traumar. Y ahora me vengo a enterar que no, que a los varones hay que regalarles muñecas y a las niñas hay que regalarle pelota. Yo le regalé hace ya añares a mi hijo una cocina. Yo, en el caso de mis hijas, no sé si le regalé pelotas a ellas o me las regalé a mí. Obvio, y las comparto. Obvio. El tema ha generado muchísima repercusión, obviamente, se imagina. No me diga, no me lo hubiera imaginado. Claro, muchísimo. Hay una cantidad impresionante de comentarios en el Facebook. Como decíamos, quienes comparten, quienes no comparten. Hay unos cuantos mensajes que hablan de que en realidad el que tiene el derecho al acceso de las familias paterna y materna es el niño, evidentemente. El padre también por la Constitución. La Constitución tiene el derecho de los padres a educar a sus hijos. Hay toda una confusión en esto. Sí, por eso sí. hay una onda también, cuando te conviene una cosa y cuando no te conviene otra. Los padres no los borremos, ¿tá? Y el padre tiene un rol que cumplir, y la madre también. Eso de el niño, el derecho, lo mejor para el niño es el criterio que hay que privilegiar. Ahora, el niño, los derechos de los niños sin los derechos de los padres, si empezamos a separarlos, no vamos a tener ni un derecho ni otro, ¿no? Entonces, cuidado con eso, y la Constitución defiende... Está bien esa respuesta porque es un argumento que se da. El bien supremo cautelar es el derecho del niño. Pero ese derecho necesita, para ser ejercido efectivamente, si tiene un padre y una madre que pueda tener la relación con uno de los tantos casos que se han comentado en la página del programa. Yo tengo tendencia compartida hace ya 10 años, dice Mónica, y el papá solo lo ve cada 15 días. Está con ellos 29 horas. Después no se acuerda ni de preguntar por sus hijos, ni cumple ni vacaciones ni días libres. Nada que tiene que hacer una madre en este caso, cuando la mamá se ocupa de todo respecto a sus hijos, si, como dijo el juez, es compartida. Yo le doy todas las herramientas para que él comparta con sus hijos, pero no se puede. Pasa lo que estamos naturalmente generando caminos, que para los papás que quieran y las mamás y papás que quieran poder ejercer en plenitud sus obligaciones, sus deberes y la convivencia con los hijos, puedan hacerlo. Lo que la ley no va a poder hacer, lo que
voluntariamente. Claro, no lo va a obligar a llevar con un arma. No los va a obligar. A padre o madre. Pero facilitar sí, ¿eh? ¿Sabés lo que te termina obligando? Te termina obligando la sociedad si los papás, que a veces van a buscar a sus hijos a las escuelas, que a veces van a visitarlo, que a veces se acuerdan del día de cumpleaños, ven que otros papás comparten los horarios de otra manera. La propia sociedad te presiona. Ahora, para eso le tenemos que dar herramientas a los papás que quieren ejercer ese rol, que tengan las herramientas para ejercerlo. Para que vos en el lugar de trabajo hables con tu compañero de trabajo y digas, no, mira, mi hijo se va a quedar mañana a casa porque lo llevo al combo, pero mañana es miércoles, ¿no lo tenés los fines de semana? No, lo tengo 2 veces a la semana, tiene su cuarto, hago los deberes con él. Ah, mirá vos, capaz que así le vamos cambiando la cabeza a esos padres que no se quieren ocupar de eso. Pero tanto padre o madre, porque yo no hago una distinción, digo tanto padre o madre, tienen que tener la voluntad, la apertura voluntaria hacia eso. Lamentablemente hay una cantidad de casos de padres o madres que abandonan a sus hijos definitivamente o lo hacen a regañadientes, ¿no? Está bien, pero si hay facilidades, uno se predispone de una manera que sea inconveniente. No me lo despida. ¿No? ¿Qué quiere preguntar? No me lo despida. Comenzaron las audiencias en crimen organizado por el caso Fondes. Usted es uno de los denunciantes. Uno de los diputados citados fue el diputado Placeres, que aparentemente se amparó en los fueros señalando, no sé si se amparó en los fueros o tuvo un error allí en cuanto a la citación, que no llegó correctamente. No fue a declarar. Uno de los que fue Pedro Bonomo, ex subsecretario de Economía, titular de Fondes durante 2 años, donde dijo que los préstamos y créditos sociales que daba el Fondes, en muchos casos, se sabía de antemano que podían ir a pérdida porque el fin no era, digamos, la rentabilidad, sino una asistencia y un apoyo económico a empresas autogestionadas. ¿Qué le han parecido estas primeras audiencias de...? Contesto cortito. Naturalmente, si hubo delito o no, lo va a determinar la justicia. Lo que nosotros decimos es, el fin social no puede estar por encima del jurídico, ¿no? Porque el fin social, ¿quién dice quién es el fin social? El Fondes, los resultados del Fondes están a la vista. Más del 90% de los fondos fueron dados a pérdida. Es decir, más allá de que la justicia determinará con independencia si hubo delito o no hubo delito, el fracaso de todo lo que se hizo con el Fondes fue impresionante, está evidente. No se puede seguir insistiendo hoy que los criterios que a mí me parecen sociales pueden estar por encima de lo que la Constitución y la ley dice. Y eso creo que son declaraciones desafortunadas que le siguen haciendo mucho daño y lamentablemente nos dan la razón. Nosotros dijimos, si no se evalúa y se determinan las responsabilidades, se va a seguir haciendo lo mal que se hizo antes. Y lamentablemente nosotros demostramos que el Fondes sigue haciendo las cosas mal, las hizo con Aras Uruguay y las va a seguir haciendo hasta que no se determine exactamente por qué pasó lo que pasó, se hicieron las cosas mal, no se cumplió la ley y las pérdidas del más del 90% hacen que haya responsabilidades políticas muy importantes que todavía no las veo, lamentablemente, más allá de las penales. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a usted. Una buena mañana. Así hemos estado dialogando con el diputado Rodrigo Goñi.